Muy buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy con esta clase de teología sistemática, es la segunda. Me he esperado a que se reúna todo el material completo para grabar una sola clase, si es posible. Entonces, pues vamos a comenzar precisamente con lo que es la segunda parte de la clase de la palabra de Dios o la doctrina de la palabra de Dios. Vamos ahí al Salmo 119, versículos 97 al 104. Salmo 119, versículos 97 al 104. Dice así la palabra de Dios en este salmo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos has concedido y gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Te pido, Padre, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos animes, nos fortalezcas, nos pongas en nuestro corazón ese amor por tu palabra, amor por practicar tu palabra, por leer tu palabra, por meditar en tu palabra, memorizar tu palabra, orar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tantas bendiciones que tú nos has concedido a través de ella, comenzando por la salvación, el evangelio plasmado en tu palabra. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podrías decir lo mismo acerca de la palabra de Dios? Mi objetivo y oración por ti este día es que esta clase te brinde una correcta doctrina de la palabra que te lleve a un amor profundo por la palabra, todo para la gloria de Dios. La vez pasada estábamos considerando cómo Dios es un Dios que habla. Él se reveló a sí mismo en su Hijo Jesús, el Verbo hecho carne, y en su palabra, la Biblia. También consideramos cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos llegan como una revelación autoritativa de Dios. Él expresa su buen gobierno sobre nosotros a través de su palabra. Somos sus criaturas y, por tanto, estamos obligados a creer en ella y obedecerle. Este día consideraremos dos cosas fundamentales: el canon de la escritura y las cualidades de la escritura. En otras palabras, ¿qué libros conforman la Biblia? Y luego, ¿qué hace la Biblia distintiva y única? El canon de la escritura, el Antiguo Testamento. Comenzamos con el canon de las escrituras, porque tan pronto como afirmamos la autoridad de las escrituras, surge la pregunta de cuáles escritos representan la revelación autoritativa de Dios. Esta es la pregunta del canon. Canon es la transliteración griega de una palabra semítica que significa caña de medir, regla o estándar. Esta es una pregunta importante, especialmente porque hoy en día hay especiales de televisión populares que representan erróneamente la historia de la Biblia como un drama político sórdido que trastienda por conseguir este libro, mantener este libro, etc. Ten en cuenta que hay una clase completa en el seminario básico de apologética que se ocupa de otros temas acerca de la fiabilidad de las escrituras, como la transmisión, la fiel copia de los manuscritos bíblicos en el primer siglo y la traducción. Hoy vamos a restringirnos a esta pregunta clave acerca de cuáles libros pertenecen a la Biblia. Comencemos con el Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide tradicionalmente en la ley, los profetas y los escritos. Aunque estos libros fueron escritos en diferentes lugares, en diferentes momentos, creció el reconocimiento en el judaísmo de que todos los libros pertenecían juntos y constituían la revelación verbal de Dios a su pueblo.
La imagen que tenemos de las primeras fuentes judías y del Nuevo Testamento en sí es que el canon del Antiguo Testamento fue simplemente un asunto establecido entre los judíos de los días de Jesús. No hay registro de ningún altercado entre Jesús y otros judíos al respecto. El mismo Jesús en Lucas 24:44 se refiere a la escritura como la ley de Moisés, los profetas y los salmos o escritos. La división hebrea tradicional dice que todas estas secciones del Antiguo Testamento lo señalaban y se cumplieron en él. Ahora los judíos tenían otros libros, por supuesto, incluyendo comentarios acerca de los libros bíblicos, pero nunca fueron referidos como escritura. Las mismas palabras de Dios. Algunos de estos libros, conocidos como los apócrifos, se vincularon a la traducción griega del Antiguo Testamento muchos cientos de años después, en el siglo IV después de Cristo. Pero incluso entonces los primeros cristianos no trataron estos libros como parte de la escritura, sino como escritos inspiradores y devocionales. En segundo lugar, vamos a ver el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay un patrón. En el Antiguo Testamento, Dios actúa y luego nos proporciona las interpretaciones de esas acciones a través de la palabra escrita. Fue lo mismo con la venida de Cristo. Dios actúa enviando a su Hijo y luego proporcionó una interpretación escrita de esta acción. Algunos escritores dan la falsa impresión de que la Iglesia tardó mucho tiempo en reconocer la autoridad de los documentos del Nuevo Testamento, señalando al Concilio de Cartago en el año 397 como la fecha en que se tomó la decisión final acerca de cuáles libros estaban dentro y cuáles estaban fuera. Sin embargo, es importante observar la distinción entre el reconocimiento de la autoridad de un libro y la elaboración de una lista que incluye el libro. Esto último habría tomado algo de tiempo, especialmente en el mundo antiguo. Con todo, los 27 libros del Nuevo Testamento habían estado en circulación durante siglos y se les trató como escritura desde el principio. No es correcto decir que los primeros cristianos tenían una gran variedad de creencias creativas y estanterías enteras llenas de evangelios y textos alternativos. Los únicos escritos cristianos que datan con seguridad del primer siglo son los libros del Nuevo Testamento. Sí, algunos líderes debatieron si algunos libros tenían autoridad, principalmente cartas como Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis, que tenían temas y énfasis ligeramente diferentes a las cartas de Pablo. Pero en comparación con los libros no bíblicos, que fueron rotundamente rechazados sin ninguna controversia, estos libros fueron ampliamente aceptados en todo el mundo cristiano. De hecho, cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo sabes que los evangelios en la Biblia son los documentos más antiguos y originales y que los otros evangelios no fueron destruidos en una conspiración política desviada? Tengo dos respuestas básicas. En primer lugar, los primeros creyentes se preocuparon mucho por la verdad y defendieron en sus cartas por qué los libros del Nuevo Testamento son autoritativos. Estos muchachos tenían muchas diferencias teológicas y venían de diferentes partes del mundo. Sin embargo, no los vemos discutiendo por la inclusión de evangelios gnósticos. En segundo lugar, preguntaré a esta persona si alguna vez ha leído alguno de estos textos alternativos. Todo lo que necesita hacer es leerlos y verá que estos tratan de replicar el formato del evangelio, pero para presentar un mensaje radicalmente diferente. El Evangelio de Pedro, por ejemplo, afirma revelar enseñanzas secretas de Jesús que nadie más conoce. Es obvio que es una respuesta a los verdaderos evangelios que intenta hacer que la gente no crea en ellos. Solo un libro que vino muchos años después de los verdaderos evangelios haría una afirmación así. Como cristianos,
Finalmente afirmamos que la escritura se autentica a sí misma, afirma y atestigua su propia veracidad. Sí, podemos demostrar su precisión al corroborarla con otras fuentes históricas, pero al final del día, el cristiano recibe la escritura como la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo que la inspiró testifica al creyente que es verdadera. Jesús, hablando a sí mismo como el buen pastor, enseñó: las ovejas le siguen porque conocen su voz. Puede ver eso en Juan capítulo 10, versículo 4. Curiosamente, pero no sorprendentemente, es común escuchar a musulmanes y otros no cristianos decir cuando leen las escrituras por primera vez: ahora bien, así es como esperaría que sonara una palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabían los primeros cristianos cuáles escritos provenían de Dios y cuáles no? Es importante notar que ellos no se vieron a sí mismos escogiendo o decidiendo los libros de la Biblia. Más bien hablaron de recibir o heredar los libros autoritativos de cada generación anterior. Vieron que estos libros tenían autoridad porque provenían de Dios, no porque ninguna iglesia o líder les pusiera un sello de aprobación. Pero no solo los aceptaron a ciegas. Tenían 4 criterios para demostrar que su aceptación de estos libros era legítima. Y vamos a ver estos criterios a continuación. El primer criterio fue la apostolicidad. ¿El documento fue escrito por un apóstol o alguien con contacto inmediato a un apóstol? Solo aquellos que conocieron a Jesús o que fueron compañeros íntimos de sus discípulos pudieron escribir creíblemente acerca de Cristo. El segundo era la antigüedad. Incluso si alguien intentaba colocar el nombre de un apóstol a un libro, era necesario que el libro se originara desde el tiempo de los apóstoles. Esto es lo que eliminó muchos de los últimos evangelios y escritos gnósticos. El tercero era la conformidad con la regla de la fe ortodoxia. Un libro tenía que sonar consistente y ajustarse a la verdad ya dada, sea que hubiese sido transmitido oralmente o en los libros bíblicos que habían comenzado a difundirse. Es fácil ver por qué un libro como el llamado Evangelio de Tomás no pasó esta prueba. En él, Jesús dice que hará de María un varón porque las mujeres solo pueden entrar en el reino de los cielos si se vuelven hombres. Eso es totalmente contradictorio a lo que dice Pablo acerca de los hombres y las mujeres que heredan el reino de Gálatas, en Gálatas, uno de los primeros libros bíblicos escritos. El cuarto fue la universalidad, es decir, el uso generalizado y continuo por parte de las iglesias en todo el mundo conocido, lo que es notable desde una perspectiva humana, en que hubo tanto acuerdo en tantos libros tan rápidamente. Un par de implicaciones importantes de todo esto. Primero, la iglesia no creó la Biblia por su autoridad, como enseña el catolicismo romano. Es al revés. La Biblia poseía su autoridad inherente como la palabra de Dios, y es esa palabra la que trajo vida a la iglesia. Por tanto, la iglesia simplemente reconoció lo que Dios ya inspiró. Segundo, no nos sorprende que el canon se cerró con el fallecimiento con la partida de Cristo y el fallecimiento de los apóstoles. De la misma manera que se cerró con el final de la era profética del Antiguo Testamento en anticipación de Cristo, por lo que se cerró con la partida de Cristo mientras esperamos su regreso. El Antiguo Testamento, en pasajes como Malaquías 4 y Deuteronomio 18, indicó que había más profecía por venir, pero el Nuevo Testamento ahora no nos da ninguna expectativa de más revelación. Pablo dice en Efesios 2 que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles, Nuevo Testamento, y los profetas, Antiguo Testamento. No necesitamos más y no debemos esperar más. Podemos confiar en la palabra que hemos recibido y debemos alabar a Dios por cómo ha iluminado con su luz nuestra oscuridad y nos ha traído esta palabra que no merecíamos conocer. Aclarando esto, que el canon se cerró cuando falleció el último de los apóstoles, pero los evangelios se cerraron con
la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y luego su ascensión. Ya no había más evangelio que contar después. Y todos los escritos del Nuevo Testamento parten de esta realidad, de que la obra de Cristo está consumada. Ahora veremos los atributos de las escrituras. Atributos de las escrituras. Pasemos ahora a lo que hace que la escritura sea única. La escritura hace algunas afirmaciones asombrosas acerca de sí mismo. Y Jesús mismo trató el Antiguo Testamento de acuerdo con estas afirmaciones. Queremos tener la misma visión de la Biblia que Jesús. Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es un tesoro perfecto de instrucción celestial, que tiene a Dios como autor, la salvación como su fin y la verdad sin ninguna mezcla de error con su materia, como su materia, que revela los principios por los cuales Dios nos juzgará y, por tanto, es y permanecerá hasta el fin del mundo el verdadero centro de la unión cristiana y el estándar supremo por el cual todas las conductas humanas, credos y opiniones deben ser juzgados. Repasemos los 6 atributos de la escritura que se encuentran detrás de esta declaración. A medida que analicemos cada uno, trataré de dar algunas reflexiones sobre por qué es importante y cómo podemos responder. Primero, inspiración divina. Primero vemos que la escritura es divinamente inspirada. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O segunda de Pedro 1:20 al 21. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es tan sencillo como esto. Lo que la escritura dice, Dios dice. Esto no quiere decir que Dios borró la personalidad o voluntad del escritor, ni esto requiere que veamos la Biblia como una especie de dictado, donde los hombres se convirtieron en simples robots o marionetas. Tanto el rey David como el apóstol Pablo tienen sus propias personalidades y estilos, y Dios, a través de su propia actividad providencial y sobrenatural, trabaja dentro de cada autor para asegurar que lo que escriben sea su palabra. Los teólogos llaman a este proceso concursus, del latín concurrere, funcionar juntos. ¿Por qué importa esta doctrina? Si la Biblia es de origen humano, siempre puede mejorarse o rechazarse. La Biblia evolucionaría con los tiempos. Pero si es de origen divino, la Biblia es atemporal. Prevalece sobre nosotros como nuestro juez y no al revés. Necesitamos arrepentirnos de nuestra tendencia a obedecer la escritura solo cuando parece razonable o culturalmente aceptable. Y, básicamente, si quieres encontrarte con Dios, el Dios que te hizo y quien hizo y sostiene todo lo que te rodea, ¿a dónde vas? Encontramos a Dios en su palabra. Eso es lo que nos dio. Entonces, para aplicar esto, permíteme alentarte a simplemente aprender acerca de la Biblia. Dios inspiró no solo parte de ella, no solo las partes más famosas o las secciones que nos parecen más relevantes, sino todo. ¿Puedes resumir el mensaje del libro de Jueces? ¿Qué hay de Nahum o Tercera de Juan? ¿Por qué no hacer que tu objetivo sea aprender algunos libros de la Biblia realmente bien cada año? Dentro de 10 o 20 años conocerás la Biblia como la palma de tu mano. Segundo, encontramos que la escritura es inerrante. La inerrancia es la inerrancia de la escritura significa que la escritura en los manuscritos originales no se equivoca ni dice nada falso o inexacto. En otras palabras, la Biblia siempre dice la verdad con respecto a todo lo que habla. Errar es de humanos. Pero Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Hebreos 6:18 dice, es imposible que Dios mienta. Aunque la Biblia fue escrita por hombres caídos, Dios ordenó su inspiración de tal manera que no cometieran ningún error.
Así es como Jesús trató la Biblia. Dijo que la escritura no puede ser quebrantada. Ahí en Juan capítulo 10, versículo 35. Y esta doctrina es de suma importancia. Durante siglos fue suficiente para los cristianos afirmar que la escritura es absolutamente verdadera. Pero en estos días creo que es importante usar esta palabra un poco más desagradable, inerrante, porque hay algunos creyentes profesantes que han argumentado que la Biblia transmite la verdad espiritual, pero todavía comete errores humanos. Dicen esto con la esperanza de hacer que la escritura sea más atractiva para un mundo escéptico, pero es profundamente problemático. Si la escritura comete algunos errores, ¿cómo podemos confiar en ella para las cosas más importantes? Ahora, en lugar de aceptar todo lo que dice la escritura, abres la posibilidad de que los seres humanos digan, bueno, esa fuerte enseñanza es un error, no voy a aceptar esa parte. ¿Quién debe juzgar qué aceptar y qué rechazar? La Biblia no se divide en afirmaciones espirituales por un lado y afirmaciones históricas o fácticas por el otro. Se presenta como la verdad absoluta. Entonces, debemos aplicar esta doctrina de la inerrancia confiando en la Biblia. Hablando en términos prácticos, esto significa que cuando encuentres cosas en las escrituras que son difíciles de digerir o difíciles de entender, procura descifrarlas. Dios no miente. Él ha puesto esto en su palabra por una razón y puedes beneficiarte de cada versículo. La infalibilidad bíblica. Tercero, vemos que la escritura es infalible, lo cual está estrechamente relacionado con la inerrancia. La inerrancia es la cosa en sí. La Biblia es totalmente verdadera. La infalibilidad se refiere al resultado de eso. Debido a que la Biblia es verdadera, por tanto, el resultado nunca nos engaña. Así que, por ejemplo, creemos en una Biblia infalible y entonces creemos que existió un hombre real llamado Jonás que fue tragado por un gran pez y estuvo dentro de un pez durante 3 días. Si también decimos que la Biblia es infalible, estamos de acuerdo en que este acontecimiento es confiable y útil para nosotros. De hecho, es un ejemplo fácil porque el mismo Jesús creía tan claramente en la historia de Jonás como un hecho histórico y lo veía como una señal de su muerte y resurrección. Puede ver eso usted en Mateo capítulo 12, versículo 40. Un breve aparte. Ocasionalmente encontrarás a algunos que felizmente afirmarán la infalibilidad de la Biblia y uno pensaría que tienen a la escritura en alta estima, pero silenciosamente no afirmarán la inerrancia. En otras palabras, dirán que la Biblia es infalible y, por tanto, confiable en asuntos de fe y práctica. Pero eso no significa que todo lo que registra literalmente haya sucedido. Tiene que ser espiritualizado para que puedas tomar la cáscara de algún acontecimiento histórico que puede no ser cierto y encuentres la semilla espiritual dentro de él. Cuídate de esta terrible ofensa teológica. La infalibilidad es crucial porque significa que prácticamente podemos depender de las escrituras para encontrar dirección y guía en la vida. Es un tesoro de instrucción celestial para citar la declaración de fe, que inclusive creemos en nuestra iglesia. Entonces, si te encuentras en los guturales tiros de la depresión, luchando con el pecado, buscando sabiduría, la palabra de Dios es tu guía celestial. Hablando en términos prácticos, este es un argumento importante para memorizar la escritura. Escóndela en tu corazón para que cuando lleguen las tormentas de la vida puedas recitar las promesas de la palabra de Dios para ti. Claridad, perspicuidad de la escritura. Cuarto, vemos que la escritura es clara. Esto también se conoce como la perspicuidad de la escritura. La perspicuidad o claridad de la escritura significa que las personas comunes, no solo los pastores y los cristianos supermaduros, son capaces de leer la Biblia por sí mismos y de entenderla correctamente. En el Salmo 19:7, David escribe, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En Deuteronomio 6
se les dice a los padres que enseñen la palabra de Dios a sus hijos porque la suposición es que pueden obtenerla. Si bien sabemos que algunas partes de la escritura pueden ser difíciles de entender, como nos dice Pedro ahí en 2 de Pedro 3:16, esto se debe a que ninguno de nosotros tiene una sabiduría perfecta. No es debido a la naturaleza de la Biblia. En esencia, la escritura no es un rompecabezas místico que requiere un conocimiento especial para desbloquear su código. Es accesible para todos. Pablo escribió la mayoría de sus cartas no a los líderes de la iglesia, sino a congregaciones enteras, incluyendo creyentes educados y sin educación. Ahora bien, muchos preguntarán, si la escritura es clara, entonces ¿por qué tenemos diferentes interpretaciones de lo que significan varios pasajes? Si bien la palabra de Dios es perfecta, las personas a quienes se la dio no lo son. La claridad de la escritura no significa que todos los creyentes estén de acuerdo en cada enseñanza de la escritura. En general, los cristianos evangélicos estamos en gran medida de acuerdo en los asuntos esenciales, como el evangelio, pero difieren en lo no esencial, que es relativamente menos claro en las escrituras, como por ejemplo el milenio. La claridad de la escritura significa que estudiar la palabra de Dios no es una aventura infructuosa. Vale la pena invertir tu tiempo en ella. Las misiones y el trabajo de traducción no son en vano. Personas de todas las culturas pueden entender la Biblia. Por tanto, en tu evangelismo, usa la Biblia. Invita a los no cristianos a que la lean por ellos mismos y deja que el poder sobrenatural y la claridad de sus palabras logren lo que tus palabras solas simplemente no pueden hacer. Haz que la tomen y la lean. Quinto, vemos que la escritura es necesaria. La necesidad de la escritura significa que la Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, para mantener la vida espiritual y para conocer la voluntad de Dios. No es necesario saber que Dios existe o saber algo acerca del carácter de Dios y las leyes morales. Esto puede verse a partir de lo que llamamos la revelación general de Dios en la naturaleza. Podemos ver eso en Romanos 1 y en la propia conciencia, según Romanos 2. Pero todos hemos eliminado este conocimiento natural o general de Dios. Más tarde, en Romanos 10, Pablo deja en claro que solamente podemos ser salvos si escuchamos las buenas noticias de Jesús y que las buenas noticias vienen a través de la revelación especial de Dios que ahora hemos registrado en la Biblia. Entonces, la escritura es necesaria en un sentido primordial para que aprendamos el camino de la salvación, pero también es necesaria en un sentido secundario porque regularmente necesitamos escuchar la palabra de Dios para conocerlo mejor, crecer en él, amarle más, ser convencidos de nuestro pecado y tener un corazón estremecido para alabarle. En Salmo 1:2 dice que bendito es el hombre cuyo deleite está en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Una aplicación rápida. Meditar en las escrituras significa llenar nuestras mentes en su significado y buscar en oración comprenderla. Aquí hay una manera fácil de meditar. Toma un versículo y léelo varias veces, enfatizando una palabra diferente cada vez para aprender la contribución que una sola palabra hace a la oración. Ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y podemos estar meditando en esta frase. Finalmente vemos que la escritura es suficiente. La suficiencia de la escritura significa que la escritura contenía todas las palabras de Dios que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación, para confiar plenamente en Él y obedecerle perfectamente. Como Pablo escribe en 2 Timoteo 3:16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que tienes todo lo que necesitas para obedecer a Dios en la Biblia. No necesitas una palabra, una señal especial en el cielo o una puerta abierta para saber qué hacer.
Dios es todopoderoso y ciertamente puede hacer lo que quiera, pero no nos dice que esperemos tales cosas. Él nos dice que aprendamos la Biblia y apliquemos su sabiduría a las decisiones difíciles de la vida. Por tanto, si estás luchando con la santidad, con la satisfacción, el matrimonio, el trabajo, la crianza de los hijos, o simplemente con conocer y creer en Dios, ¿por qué no te sumerges diariamente en la Escritura? Ella es suficiente para todo lo que necesitamos, para la vida y la piedad. Así que ábrela, léela, alaba a Dios por su palabra inspirada, infalible, clara, necesaria y suficiente. Conclusión. Para concluir, a pesar de que la tradición y la razón son importantes, en la medida en que nos ayudan a comprender lo que enseña la Escritura, al final son a la vez servidores de la palabra y no jueces sobre ella o colegas. Se sabe que tanto la tradición como la razón se equivocan, la Escritura no. Situar la tradición y la razón del hombre como el fundamento para determinar si algo es la palabra de Dios o no es tan inútil como tratar de hacer brillar una linterna contra el sol. Coloca los pensamientos y los caminos del hombre sobre los de Dios y busca usurpar la autoridad que Dios ha establecido en su palabra, que es testificada e iluminada por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede finalmente convencernos de la correcta autoridad de la palabra de Dios. El mismo Espíritu que habló por boca de los profetas también nos convence de la palabra exaltada de Dios. No podemos decir que la palabra simplemente contiene la palabra de Dios. Es decir, que podemos intentar discernir por nuestra razón y experimentar que esta es esa palabra. No, como evangélicos, debemos insistir en que la Biblia en su totalidad unida es la palabra de Dios. La verdad de la Escritura no es flexible, no es exclusiva a cada persona, no está determinada por la experiencia personal o la opinión personal. Nuestras experiencias solo son valiosas en la medida en que son bíblicas. Debemos evaluar nuestra experiencia por la verdad de la Escritura, no evaluar la verdad de la Escritura por nuestras experiencias. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que has concedido a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, que haya sido útil, Señor, que podamos meditar en tu palabra, gozarnos en estudiarla, leerla, aplicarla, vivirla. Gracias, Señor, te damos por que tú nos has dejado tu pensamiento a través de tu palabra. Te pido, Señor, tu bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos, nos escuchamos en otra ocasión. Dios les bendiga.